Pues mira, obviamente es muy complicado la cuestión de los calibres, de los niveles de las obras, ¿no? Porque si bien, digamos, el trabajo un poco de la crítica es, anda aquí un mosco, ya. Los trabajos de la crítica en teoría es como que darle las herramientas al lector, al espectador, al escucha, para guiarlo sobre las obras artísticas. Eh, mm, es complicado hablar un poco de eso, pero bueno, finalmente lo que uno como investigador, como historiador, si quieres, como crítico, si quieres, de algún medio, sí lo que debería de hacer es tratar de hablar de lo que en lo personal considera que son obras valiosas y recomendarlas. Y a partir de eso, pues bueno, ya más o menos dar un poco sus símbolos, señales o lineamientos. Y pues, repito, bueno, aquí un poco, es un poco complicado, ¿no? Repito, porque la historieta mexicana es muy apasionante por todo el camino tortuoso que ha tenido que librar, ¿no? Creo yo, en lo personal, que desafortunadamente en cuestión dramática, en cuestión literaria, no hay muchas obras, o en términos generales, no es muy sobresaliente, ¿no? Me parece que el cómic mexicano sobresale más, en algunos casos, en muchos casos, por la cuestión plástica, por la cuestión de la ilustración. Y bueno, ya si uno empieza a ver historieta mexicana y se da cuenta de que está interesado en ella, pues ya ahí irá encontrando los géneros que le gustan y le apasionan y pues ya se encontrará con lo que le interesa, ¿no? Por ejemplo, regresando un poco al caso de Melinda Linda, en lo personal, a mí me gusta el cine de horror, el género del terror, ¿no? Entonces, como tal, pues yo sí estoy acostumbrado a las cosas grotescas, a las cosas de mal gusto, y en ese aspecto, pues, Melinda Linda es como que un pináculo del mal gusto, ¿no? Y en ese aspecto, pues, me parece a mí que bajo esas circunstancias es un momento muy sobresaliente de la historieta de terror y del mal gusto, ¿no? Aquí en México, a pesar de que no tenemos, digamos, el género del esperpento tan desarrollado como en España, ¿no? Creo yo que no está tan desarrollado y tan valorado de manera consciente como en España. Aquí en muchas ocasiones se ha hecho sin que se esté consciente de ello y por lo tanto, digamos que se ha respondido a las necesidades de lectores y espectadores del gusto popular. Ya cuando esto es medido o es visto a través de los ojos de la cultura oficial o de la cultura alta, por decir de alguna manera, ya no es dado de manera positiva, ¿no? Por eso mismo, porque por lo que comentaba, creo que aquí todavía la cuestión del esperpento, por ponerlo de alguna manera, no es visto con buenos ojos. Pero creo que aquí hay cosas muy sobresalientes del esperpento, cosas esperpénticas, como es Hermelinda Linda. Hay un autor también mexicano que a mí me parece fascinante, que por ejemplo tiene muchas fallas técnicas en su cuestión literaria, pero si obvio esas faltas literarias y las hago a un lado y me concentro en su cuestión narrativa, anecdótica y sobre todo visual, sobre todo plástica, me encuentro un autor fenomenal, del cual en algún momento espero rescatar yo en algún libro, ¿no? Un autor que se llamó Rafael Araiza, se conocía como el Che Araiza, un autor que dibujó desde los años 40 hasta los años 80, de hecho creo que principios de los 90, y que se dedicó a hacer una gran cantidad de historieta esperpéntica. Él hizo una historieta que se llamó Abatacazo Limpio, que fue de boxeo y de lucha libre, pero también en un tono muy fársico, muy de humor negro, y hacía una historieta realmente muy crítica del entorno social. Tiene una historieta posterior que se llamó Las comadres del quinto patio,
y también es eh, otro termómetro realmente impresionante de la Ciudad de México, sobre todo en los años 60, hacia finales de los años 60. Rafael Araiza, pues como es de esperarse, tenía como que una visión, si no de derecha, una visión un tanto conservadora, pero era muy auténtico y por lo mismo daba una visión sin filtros de lo que era la Ciudad de México y es totalmente una visión, una crónica totalmente rica y muy propositiva, ¿no? Ahora vista a través de los años, totalmente valiosa, ¿no? Por ejemplo, a mí Rafael Araiza me parece uno de los grandes autores y que quedan por rescatar y que hay que, porque inclusive las personas que están interesadas en la historia y que dedican a investigarla, hay muchos que no lo conocen. Y con grandes obras, y él, por ejemplo, me parece que es uno de los grandes autores, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la historieta mexicana, me parece que habría que irse un poquito más a la cuestión plástica, aunque también hay autores importantísimos como Che Araiza. Yolanda Vargas Dulce, pues bueno, también es como que la creadora del culebrón aquí en México, del drama exageradísimo, pero en esas mismas circunstancias, pues es una de las grandes autoras, ¿no? Creó toda una escuela aquí en México. Prácticamente a ella debemos el oficio de la telenovela en México, que si bien ya ha entrado en desuso, y hay generaciones que continúan dándose golpes de pecho y continúan culpando a a la telenovela por muchas ausencias culturales y sociales de México. A pesar de todo eso, pues la telenovela es uno de los grandes recursos dramáticos de México, ¿no? Y como tal, le debe prácticamente su existencia y su construcción narrativa a Yolanda Vargas Dulce, una mujer, ¿no? Entonces, bueno, sí hay muchas cosas importantes en México. Repito, si nos ponemos a ver como que cuestiones cualitativas y sobre todo las queremos como que comparar, ver de la misma manera la historieta mexicana con la historieta estadounidense o con la historieta europea, pues va a ser muy complicado, ¿no? Porque nos vamos a encontrar a monstruos europeos de la narrativa como son Moebius o como son Hergé o como son Enki Bilal de Europa y monstruos estadounidenses como Will Eisner, el creador del Spirit, o como Winsor McCay y el Little Nemo, que es una cosa bellísima y que tiene más de 100 años de que le hicieron, pues nos vamos a encontrar cosas muy distintas comparándolas con México, ¿no? Pero bueno, yo los invitaría a que, pues bueno, se acercaran a textos en línea y a partir de eso buscaran bibliografía. Hay libros importantes de autores importantes, hay libros de Carlos Monsiváis, hay libros de Humberto Eco, hay textos incluso de investigadores nacionales, de periodistas nacionales, incluso aquí también va a aparecer otro comercial, hay un par de libros, hay uno que escribí sobre Alan Moore, con unas entrevistas de Alan Moore, hay un libro sobre cómic de horror y Lovecraft, que bueno, habla sobre cómic de horror que también escribí. Creo que parece que están en la Biblioteca Central, ahí los pueden buscar. Y pues bueno, hay herramientas, ¿no? Para buscarlos y yo creo que pueden comenzar por buscar estos textos donde hablen de las lecturas como que principales de horror, búsquenlas ustedes y a partir de eso ustedes mismos hagan su propio criterio para entonces comenzar a conformar su propio criterio y su propia biblioteca y a partir de esto, pues bueno, seguirse en esa biblioteca, en esa serie de lecturas y ir construyendo su propio, repito, criterio y entender qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Creo que yo es lo que recomendaría para ir entendiendo tanto estos géneros como ir encontrando las mejores lecturas, que finalmente, digo, las mejores lecturas y las peores, no habrá necesidad de como que de decir por qué una es tal y por qué la otra es tal, ¿no? Cuando el lector ya tiene ciertas herramientas, se dará cuenta por sí solo de qué es lo mejor y qué es lo peor, ¿no? Déjame hacer un poco de memoria. Mira,
En verdad que no quiero parecer comercial ni nada por el estilo, ni egocéntrico, pero bueno, también allí en DC publicamos hace como 2 años. A mí, por ejemplo, en lo personal, fue una lectura básica de lo que hizo que en principio me interesara mucho por el género de terror. Ya mencionaba el Swamp Thing de Alan Moore, pero antes de que Alan Moore se acercara a este personaje se creó en 1971 y esas primeras historias también son básicas, ¿no? Aquí hace un par de años publicamos esas primeras historias, que son obra de Len Wein, el escritor Len Wein, y las dibuja Bernie Wrightson, uno de los grandes maestros del cómic de horror y también de la ilustración de horror. Ese cómic fue importantísimo para eso, porque no solamente estos dos grandes autores crearon al personaje, ¿no? Sino que cuando salieron los dos, tanto guionista como dibujante, continuaron tal vez ya no con grandes historias en cuestión de prosa, ¿no? Porque ya no fueron tan originales las historias o tan interesantes, más bien. Pero el dibujante también llegó otro dibujante excepcional, un dibujante también excepcional que no es tan conocido o que no es tan celebrado porque no es estadounidense, es un dibujante filipino, Néstor Redondo. Néstor Redondo es también de esos autores que uno ve su trabajo y en ese momento te enamoras del trazo, ¿no? Entonces, si tienen ocasión, yo me atrevería a recomendar ese primer volumen. Se llama Swamp Thing, la edad de bronce, y trae, si no me equivoco, los primeros 12 números de Swamp Thing. Los primeros 10 los dibuja Bernie Wrightson, que son una belleza, y los dos últimos los dibuja Néstor Redondo, que es un autor, en verdad, de una capacidad plástica monstruosa. Entonces yo les recomendaría ese cómic porque es un clásico ya de la historieta de horror estadounidense y que bueno, es el que dio pie luego a sagas tanto como la de Alan Moore. Yo también me atrevería a recomendar la de Alan Moore porque si bien cuando llegó Alan Moore a Swamp Thing le dio un salto cuántico a ese cómic, estamos hablando de que fue un cómic que hizo Alan Moore bajo los lineamientos del cómic estadounidense de horror de los años 80, es decir, ahí se estaba leyendo en aquella época un cómic de superhéroes que ahorita consideraríamos un tanto pedestre, un tanto, pues muy básico, ¿no? Entonces lo que hizo Alan Moore fue hacer un cómic que pudiera ser entendido por lectores muy jóvenes, incluso lectores TAC, pero ya con un nivel narrativo y un nivel de prosa y un nivel dramático realmente impresionante. Entonces yo también les recomendaría esos dos, Ok. digamos, etapas de Something. ¿Qué más les recomendaría de lo que se consigue aquí en México? Pues yo creo que eso, ¿no? Desafortunadamente de los ejemplos mexicanos, pues no ha habido muy pocos rescates. Ujú. Híjole, en verdad les pido una disculpa porque sigo con eso. Pero también en Belcebú, el único rescate que hemos podido hacer, con muchos esfuerzos, fue el de una historieta que se publicó hace precisamente 65 años. Se llama Aníbal 5 y es la primera historieta de Alejandro Jodorowsky. Lo publicó aquí en México, de hecho lo dibujó un historietista mexicano que se llama Manuel Moro. Y es una rareza, es un cómic realmente fascinante y que impacta mucho porque lo lee uno y es impresionante que lo hayan podido eh, dibujar hace, hace 65 años. Entonces es un cómic que es sobre todo de ciencia ficción, se llama Aníbal 5 y es de un cyborg. Es un cyborg que está al servicio de una agencia internacional que pues obviamente trata de acabar con amenazas al orden público, ¿no? Pero pues estoy hablando que es un cómic realizado por Alejandro Jodorowsky, que bueno, Alejandro Jodorowsky es un autor multimediático que ha hecho, bueno, aquí en México fue conocido en aquella época por hacer obras de teatro muy ruidosas, muy revolucionarias, pero también es conocido por hacer películas muy revolucionarias y prácticamente en Europa
y en el mundo occidental, desde los años 70 para acá, se conoce por hacer grandes obras de historieta en Europa. Tiene grandes historietas con un autor que se llama, por ejemplo, Moebius, que es uno de los grandes autores en la historia de la historieta. Y pues bueno, Alejandro Jodorowsky inició su carrera aquí en México y hizo este cómic, que si bien no es de terror, sí tiene muchos elementos de terror y de lo grotesco, ¿no? Entonces, pues bueno, a los interesados les digo que lo busquen. Me parece que también está ahí en la hemeroteca de Cineteca. ¿Sabes qué? Olvidé ahorita también uno de mis autores favoritos en la actualidad. Bueno, desde que lo conocí hace como 15 años. A lo mejor algunas de ellas, tal vez Nadia, que es la que ha preguntado. Un autor japonés, se llama Junji Ito. Junji Ito es, sin lugar a dudas, puta, es un autor realmente fenomenal. Él, yo me atrevo a decir que es una de las últimas revoluciones en narrativa de horror. Digo, así como, por ejemplo, pues así como Alan Moore fue, digamos, una revolución de la narrativa de horror con Swamp Thing y From Hell en los años 80, así como Clive Barker fue también a la prosa en los 80 y David Cronenberg en los 70s, 80s, 90s. Junji Ito creo que es como que la última revolución auténtica de la narrativa de horror, ¿no? Con el manga que ha hecho desde principios de los 2000, de este siglo XXI, mangas como Uzumaki, Gio y otras cosas que afortunadamente ya están publicando aquí en México por Panini. Si lo conocen, pues saben de lo que les estoy hablando. Si no lo conocen, terminando esto, vayan por favor a buscarlo porque es realmente fenomenal. Y miren, a mí me gusta, me encanta el género del terror, pero desafortunadamente pocas cosas son las que realmente me han provocado terror. Es decir, a mí me gustan todos los elementos, los resortes del género, pero no me provocan realmente horror, ¿no? Me gusta ver todos los elementos y cómo los autores los trabajan, pero pocas cosas me han impactado. Algunas de ellas, pues bueno, El Exorcista, eh, el Something de Alan Moore, el From Hell de Alan Moore, algunas otras cosas, los otros de esta película de Amenábar. Y en historieta pocas cosas han sido las que me han impactado y una de ellas han sido Junji Ito, ¿no? Momentos realmente escalofriantes en Uzumaki, en Gio. Hay una de las últimas historietas, creo que todavía no se publica aquí en México, yo la leí española, no recuerdo cómo se llama, pero es de un meteorito que va a caer aquí al planeta y es una cosa enloquecida. No, 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 en verdad, ni les digo de qué se trata. Busquen lo que puedan de Junji Ito porque en verdad, Junji Ito, muchas de las historias que ha hecho son cosas que nunca antes se habían visto y que les aseguro nunca antes ustedes habían visto. Cuando las lean, cuando se encuentren con sus dibujos, con las historias que está presentando, es realmente algo fascinante, ¿no? Entonces, búsquenlo.